Muy buenas tardes, amada Iglesia al Encuentro. Qué bendición podernos encontrar en este tiempo de encuentro con Dios, donde lo que más deseamos es en verdad tener un sincero e íntimo encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los que se conectan, aquellos que fielmente participan de este tiempo y también aquellos que por primera vez se conectan. Bienvenidos. Es para nosotros la Iglesia al Encuentro un gusto tenerlos aquí con nosotros y deseamos que sea un tiempo relevante para su vida, significativo para su ser, pero sobre todas las cosas un tiempo de transformación y de vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que nos dispongamos allí y oremos y nos presentemos delante de Dios colocando nuestros corazones, nuestras vidas en sus manos para que Él nos dirija durante este tiempo de encuentro con Dios. Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta linda oportunidad que tenemos, amado Señor, de hacer un alto en nuestro camino para venir a buscarte. Gracias porque abres espacios para podernos conectar contigo, para poder escuchar tu voz, para poder ser guiados por tu Santo Espíritu y tu palabra a tu presencia. Gracias por enviar a Jesús a salvarnos, a redimirnos, pero también a reconciliarnos contigo. Gracias te damos por la misericordia que has tenido de nosotros y porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido. Amado Señor, queremos colocar en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, rogándote que ante todo perdones cualquier pecado, cualquier ofensa que en el día de hoy hayamos cometido contra ti. Perdónanos y límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Concédenos la gracia hoy de ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, a tu presencia y en verdad tener un encuentro contigo donde tú, Señor, seas exaltado, glorificado y magnificado en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor. Toma mi vida, dame sabiduría y la gracia tuya para hablar de ti como debo de hablar, Señor, y así todos seamos edificados en tu palabra y en la fe en ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo y estamos en tus manos para disfrutar de un encuentro contigo. Amén. Quiero invitarles a que allí tomemos nuestras Biblias y vayamos a la carta a los Hebreos y en el capítulo 4 y vamos a estar meditando en los versículos del 9 al 13. Una carta muy especial, una carta que exalta la supremacía de Cristo, exalta a Cristo en todo el compendio de la carta. Así que vamos a leer una porción donde nos invita a entrar en el reposo de Dios, donde el escritor invita a los creyentes y a nosotros a entrar en ese reposo que Dios ha dado para nuestras vidas. Y vamos a entender qué es ese reposo que Dios ha dado para nosotros y por el cual nos invita, nos exhorta, nos impulsa a entrar y nos anima a esforzarnos para que entremos y disfrutemos del reposo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Leamos. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 13. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado en sus obras, como Dios ha reposado en las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor viene hablando al pueblo, a los creyentes,
sobre ese reposo que Dios prometió en su palabra a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel, ese reposo que juró que les daría al entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el escritor está haciendo una salvedad aquí de que el reposo que Dios había prometido no se cumplió en la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. La tierra prometida era una estación para llegar al reposo pleno y verdadero que Dios había prometido dar a los israelitas. Así que llegar a la tierra prometida, sí, era disfrutar de una promesa de Dios, disfrutar de las promesas de Dios, de las bendiciones de Él, y también disfrutar de un reposo y de un descanso de la vida que traían. Pero el verdadero reposo, el reposo real que Dios había prometido a su pueblo, estaba más adelante. Y es del que el escritor nos anima a entrar en ese reposo verdadero. Dice, pone una ilustración, dice, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Ahora, Dios será el que proveyó este reposo al pueblo de Israel en ese entonces. Pero si recordamos en Génesis, el Señor habla de 6 días de trabajo y un día en que Dios reposó de todas sus obras, de todo el trabajo que Él hizo. Dios reposó, descansó y mandó al pueblo a practicar el día de reposo, el día de descanso, ¿cierto? Para que asimismo irlos preparando para heredar y llegar al verdadero reposo, para que fueran asimilando el reposo al que Dios los invitaba. Y Dios los invitaba a entrar en su reposo, no en el reposo de ellos, sino en el reposo de Él. Es decir, en el reposo que viene después de lo que Dios hizo. Así que cuando Dios está hablando aquí del reposo, está hablando de la persona de Jesucristo en quien se halla el verdadero reposo. Porque así como en el principio Dios descansó de las obras que Él hizo, Dios nos invita a entrar en el reposo de la obra que Él hizo a través de Jesucristo y del reposo que se halla por medio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que todos podemos entrar y tener acceso a Dios. Es decir, hermanos, primero, el verdadero reposo proviene de Dios. Es Dios el que da el verdadero reposo. Nosotros descansamos y nosotros reposamos de las obras que nosotros hacemos y buscamos descansar cuando estamos extenuados y hemos hecho una gran labor. Pero el verdadero reposo para el ser humano no está en su propio reposo que él haya, porque aún sigue cansado y sigue fatigado. El verdadero reposo del ser humano está en Dios. Y así como Él descansó en el Génesis de sus obras, por medio de Cristo y de la obra que Él hizo, es que el ser humano entra en el reposo de Dios. Y qué bonito hablar hoy de reposo y que encontremos un texto que nos hable de reposo, de descanso, de quietud, de paz, de solaz, de alegría, de gozo, de contentamiento. Porque todas estas cosas se hallan cuando en verdad reposamos. En medio de un tiempo donde seguramente ya muchos están cansados, agitados, están con muchas cargas, con muchas obligaciones, con muchas tareas, ¿cierto? Y ya están cargados. Muchos están anhelando el fin de semana y muchos ya están anhelando las vacaciones porque quieren hallar reposo y descanso para sus vidas. Pero realmente el escritor nos está animando a hallar el verdadero reposo que Dios prometió y que juró que lo daría y que está dispuesto para nosotros. Imagínense si la tierra prometida hubiera sido el reposo que Dios había prometido. Nosotros estaríamos excluidos de participar de ese reposo. Pero Dios había predispuesto un reposo pleno en Jesucristo. Y hoy necesitamos más que nunca ese reposo. En un tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanta inestabilidad, inseguridad, tanta volatilidad, tantas cosas que no nos permiten tener paz ni emocional ni psicológica, sino que genera preocupación, genera ansiedad,
genera incertidumbre, genera zozobra, y todas estas cosas agotan y cansan nuestra alma, y muchos pueden estar agotados físicamente, pueden estar agotados emocional y espiritualmente. ¿Cuántos están llevando por mucho tiempo alguna enfermedad, alguna dolencia? ¿Cuántos llevan por mucho tiempo afligidos, luchando y batallando con un área en sus vidas, con una situación familiar, con una relación, y no han hallado el reposo y el descanso para sus vidas? El escritor nos dice que el verdadero reposo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Un precio donde Él cumplió a satisfacción y a plenitud con todas las demandas ante el Padre. Él hizo la tarea completa para que nosotros pudiésemos entrar en la presencia de Dios y recibir descanso. Pero también porque Él llevó todas nuestras cargas, Él llevó todas nuestras aflicciones, Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas, todo lo llevó Cristo en la cruz, para que por medio de Él, al creer en Él, al confiar en Él, recibamos de Dios la gracia de Él y entremos en su reposo. Y así nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos hallen reposo. ¿Recuerda lo que nos enseña el apóstol? Por nada estemos afanados ni en ansiosa inquietud, sino que sean conocidas todas nuestras preocupaciones y necesidades delante de Dios en toda oración y súplica, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. Es precisamente por eso, porque en Cristo Jesús, gracias a que Él llevó todo lo que nos cargaba, todo lo que nos separaba, todo lo que nos agobiaba y nos alejaba de Dios, por medio de Él podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por eso que trayendo la alegoría de lo que sucedió con el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, algunos no entraron a esa tierra prometida, a ese reposo que se les había prometido inicialmente, ¿cierto? ¿Por qué? Por la incredulidad y la desobediencia. Dos hermanas que caminan juntas, incredulidad y desobediencia. No creyeron en Dios, no confiaron en Él. No creyeron en sus promesas y no confiaron creyendo que Él haría y cumpliría lo que Él había prometido. Por lo tanto, provocaron a ira a Dios porque empezaron a desobedecer, a rebeldizarse, a levantarse contra Dios. Y por eso no hallaron reposo para sus vidas, no entraron a la tierra prometida. No entraron allí. Y aquí nos está diciendo el escritor que nosotros también tenemos que tener cuidado de ello, que por la incredulidad desobedezcamos a Dios y no disfrutemos de su reposo. Que por la incredulidad de no creer realmente que Cristo pagó el precio y que su sacrificio es suficiente y que su obra es suficiente para satisfacer al Padre, y por medio de recibir la gracia, nosotros no disfrutemos del descanso que nos da su gracia, no disfrutemos del reposo que nos da su perdón, y no disfrutemos del solaz y del deleite que nos produce su amor y su misericordia hacia nosotros. Por la incredulidad, no podemos de pronto disfrutar del reposo de Dios. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque son muchas cosas las que están sucediendo en nuestro alrededor, en nuestras vidas, en el mundo. Son muchas cosas al mismo tiempo. Es mucha la corrupción, es mucho el peligro, es mucho las necesidades, las crisis que se están viviendo. Son muchas las aflicciones que hay. Y eso puede cargar nuestros corazones, cargar nuestras almas, cargar nuestros pensamientos, cargar todo nuestro ser y llevarnos a no creer y a no confiar en nuestro Salvador, a no confiar en Jesús, a no estar seguros en Él y a caer en el error de ser incrédulos y empezar a desobedecer a Dios por medio de la queja, por medio de
de la amargura, por medio de la frustración, por medio de la tristeza, entrar en una actitud de desobediencia y no disfrutar del reposo de Dios. Amado hermano y hermana, no sé cuál sea tu situación en el día de hoy, pero si Dios nos está hablando y nos está motivando a entrar en el reposo, es porque tú y yo estamos necesitando del verdadero reposo. Y el verdadero reposo es Jesucristo, la persona de Jesús. Él es nuestro reposo. Tener a Jesús es el reposo de nuestras vidas, es el descanso de nuestras almas, es la plenitud de nuestras vidas que nos permite, aún en medio de las circunstancias, vivir bajo esa paz que Él nos provee y que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, el pueblo de Israel heredó una tierra, pero no hallaron el pleno reposo. Asimismo nos puede pasar a nosotros. Podemos tener muchas bendiciones dadas por Dios, pero nuestros corazones y nuestras almas no estar disfrutando del verdadero reposo que viene por medio de Jesucristo y que viene del Padre a través de Jesús y que es su gracia. Dios quiere que tengas reposo, porque cuando tenemos a Jesús, primero, reposamos de lo que queremos ganar ante el Padre, de lo que queremos ganar por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, por nuestros propios triunfos. Sabemos que ante el Padre todas nuestras obras, dice la Escritura, son vistas como un trapo de inmundicia. Pero las obras de Cristo fueron agradables al Padre. Y saber que todo lo que Él hizo fue suficiente para ser aceptados, para ser amados, para ser perdonados, para ser reconciliados con Él. Cuando creemos eso, disfrutamos de esa gracia y nuestra alma se mantiene en reposo. Pero también nuestra alma reposa frente a las incertidumbres de la vida, frente a las situaciones que vivimos, frente a las diferentes crisis que estamos pasando. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús es el Señor. Porque entendemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores, que gobierna sobre todo. Y aun cuando el mundo parezca no tener control, Cristo está en el control de Él. Y al tenerlo nosotros en nuestras vidas y al nosotros conocerlo y estar en Él, disfrutamos de ese reposo, de saber que Él gobierna y de que Él es fiel a nosotros, que Él es fiel a su palabra, y en esa fidelidad a su palabra disfrutamos de su fidelidad hacia nosotros. Él es fiel. Y que Él cumple sus promesas y que Él nos sostendrá, que Él nos sustentará, que Él nos guiará por el desierto, que Él nos guiará en medio de la oscuridad y que Él guardará nuestras vidas en completa paz para la gloria y la alabanza de su nombre. Jesucristo es fiel, Él es fiel a su palabra y Él cumple su palabra. Allí hay reposo. Cuando nosotros tenemos nuestra plena fe y confianza en Jesús. La fe en Jesucristo nos permite entrar en el reposo de Dios. La incredulidad nos aleja del reposo de Dios. Así como la incredulidad y la desobediencia son hermanas, la fe y la obediencia son hermanas. Porque por la fe confiamos, creemos, estamos seguros, estamos arraigados, tranquilos en Él, por lo que Él es y por lo que Él hizo y Él hará. Y eso nos mantiene en obediencia a su palabra, en obediencia a sus consejos, en obediencia a sus instrucciones. ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Crees que necesitas de ese reposo de Dios? ¿Crees que necesitas traer todas estas cosas que te cargan, que te preocupan, que te afanan, que te agobian, traerlas delante del Señor para que haya reposo, para que halles quietud a tu alma, para que halles ese reposo que Él ha prometido? Y de pronto eres creyente y ya has aceptado a Cristo, pero por la mucha carga y aflicción sobre tu vida, no estás en ese reposo, no estás disfrutando de ese reposo al que Dios te ha mandado a vivir. Y es lo que el Señor nos dice: esfuércense por entrar en ese reposo. ¿Y qué es esforzarnos?
es creer y venir a Él, y venir a buscarlo a Él, y venir a arraigarnos en Él, y mantenernos en el reposo que Él ya nos dio a través de Jesucristo. Le invito a que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, como lo dice el texto, Señor, que discierne nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tú sabes cómo estamos, Señor, cómo están nuestros corazones, cómo están nuestras vidas. Tú sabes qué tan agobiados, cansados, atribulados, fatigados nos encontramos frente a todo lo que vivimos y hacemos en nuestro diario vivir. Aún cuantos están fatigados y cansados en su fe, Señor. Aun cuando la fe nos renueva las fuerzas, muchas veces el cansancio es tan alto que no deja que la fe que nos ha dado esté viva allí en nuestros corazones para hallar reposo en ti. Perdónanos, Señor, cuando no hemos creído, cuando no hemos confiado en ti, cuando no hemos estado plenamente seguros en ti, Señor. Porque confiamos más en nuestras obras, confiamos más en lo que hacemos, confiamos más en lo que nosotros tenemos, confiamos más en lo que nosotros podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas, que en verdad creer plenamente en lo que tú hiciste, has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Hoy entendemos que tú eres ese reposo para nuestras almas, Señor Jesús. Y que lo más maravilloso, Señor, que nos puede ocurrir es conocerte, Señor. Es hallarte a ti, Señor. Es estar contigo, es vivir contigo, es andar contigo, Jesucristo. Señor, ten misericordia. Y hoy, Señor, revélate a nuestros corazones. Toma nuestras cargas, toma nuestras preocupaciones, amado Jesús. Toma nuestras inquietudes, toma nuestras dolencias, Señor. Y permítenos descansar en ti, Señor. Tú tienes el control de todo, de nuestras vidas. Nuestras vidas están en la palma de tu mano, Señor. Y nada ni nadie, dices tú, que nos arrebatará de allí. Así que estamos bajo el cuidado tuyo, estamos bajo la protección tuya, bajo el sustento tuyo, Señor. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro proveedor. Tú eres ese maná en medio de nuestro desierto, Señor. Tú eres esa luz en medio de nuestra oscuridad. Tú eres esa paz en medio de la tribulación y del caos. Tú eres esa vida en medio de la muerte, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones estén plenamente confiados en ti. Límpianos de toda incredulidad, de toda duda, de toda incertidumbre, de toda ansiedad, de toda preocupación que nos agobia, Señor. Despójanos de todo peso de la carne y del pecado que nos asedia, Señor, y nos impide poner nuestra mirada en ti y correr contigo la carrera que tenemos por delante, Señor. Límpianos, lávanos, purifícanos, despójanos de toda carga del pecado, de todo pensamiento, de todo sentimiento, de todo deseo, Señor, que nos impide estar en tu reposo, Padre. Asimismo, Padre, toma cada corazón, cada vida de los que hoy están aquí, Señor, conectados. Señor, tú conoces a aquellos que están fatigados, cansados, porque llevan mucho tiempo, Señor, sufriendo con alguna dolencia, con alguna enfermedad, Señor. Tú sabes, Señor, quiénes son. Padre, ten misericordia de mis hermanos y dale reposo, el reposo tuyo mediante tu gracia, pero también mediante tu sanidad, Señor. Sánale, Señor, así como aquella mujer que padecía por mucho tiempo, Señor, de una enfermedad y se acercó a ti, Señor, y tú le sanaste, porque tú eres ese reposo, porque tú eres esa respuesta, porque tú eres ese sanador, Señor, que trae verdadera sanidad, no solo física, sino también del alma, Señor.
Sana a mis hermanos, dale reposo en medio de sus dolencias, dale descanso de sus dolencias, Padre, líbrales de todo dolor, de toda aflicción, Señor, sánalos para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, Señor Jesús. Asimismo, aquellos que están pasando por crisis, por situaciones que atribulan sus corazones, Señor, y están cansados y agobiados por la preocupación y por la ansiedad de qué hacer, de cómo solucionar sus problemas. Padre, ten misericordia, Señor, y envía socorro, envía auxilio, Señor, y haz que ellos entren en tu reposo, entren en ese descanso de que sus vidas están en el cuidado tuyo, de que sus vidas están sustentadas por ti, de que tú proveerás, de que tú cuidas y de que tú sustentas y de que tú no les abandonas, sino de que tú estás allí y de que tu presencia es real allí en sus vidas. Padre, confórtales, bendíceles, Señor. Asimismo, aquellos que necesitan de ese consuelo tuyo porque han tenido pérdidas, han tenido la pérdida por algún ser que ha partido de este mundo, o han tenido pérdidas en lo económico, lo laboral, lo familiar, Señor. Solo tú sabes qué pérdidas han afrontado y están cansados, están agobiados, están fatigados, Señor. Renueva sus fuerzas y hazles entrar en la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Dales paz a sus corazones y a sus pensamientos en ti, Padre, y que ellos, Señor, se refugien en ti y en tu gracia. Padre, muchas gracias porque tú eres nuestro reposo, amado Jesús. Gracias porque lo hiciste todo para que podamos entrar en tu reposo. Gracias porque toda la obra, toda carga, Señor, fue llevada por ti y podemos entrar en esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Colocamos hoy nuestros corazones, toda carga, toda preocupación, Señor, la rendimos a tus pies, porque sabemos que tú tienes el control de ellas, porque sabemos que tú eres Señor sobre ellas, que tú harás cosas más grandes y ocultas que nuestro corazón aún no comprende ni entiende, y responderás mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Ayúdanos a esforzarnos en buscarte, ayúdanos a esforzarnos en estar en tu presencia, en estar confiados en ti, Señor, en creer en ti, en honrarte a ti y en permanecer contigo y en ti, amado Jesús. Ayúdanos, Señor, para entrar y permanecer en el reposo que tú nos has dado mediante tu Hijo Jesucristo, que tú nos has dado por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, muchas gracias. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás haré a él. En Cristo la roca fuerte,
salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Bueno, espero que el Señor esté edificando su vida en el reposo que Él nos ha prometido. Ahora le invito para que leamos los versículos 12 al 13 y miremos algo hermoso que ocurre allí en lo que el escritor está hablando a los hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchos se preguntan por qué después que el escritor está hablando sobre el reposo, por qué entra de esta manera tan cortante a explicar, a dar las características de la palabra de Dios y por qué entra a hacer énfasis en la palabra de Dios. Algunas de las razones es porque primero el escritor está alertando a aquellos que no entran del peligro que corren de no entrar en el reposo de Dios, del peligro que corren al no esforzarse por entrar en el reposo de Dios, pues algunos de ellos ya estaban desistiendo, estaban llegando al punto de la apostasía de la fe, y en su fe, en negar su fe. Así que Él los está exhortando y animando a tener cuidado con eso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma. O sea, la palabra de Dios nos va a juzgar. O sea, nosotros no podemos jugar con esto. Estamos llamados a entrar en el reposo de Dios. Estamos invitados, es más, exhortados por Dios a entrar en el reposo de Él que nos dio a través de Jesús. Y la palabra de Dios, nosotros algún día vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todas nuestras obras. Y aquellos que rechazaron a Jesús tendrán que dar cuentas, pero todos seremos juzgados por la palabra. Todos. Los que conocieron la palabra serán juzgados por la palabra. Y los que no, por las conciencias escritas en sus corazones. Pero dice la palabra de Dios, y aquí nos dice que seremos nosotros, que hemos conocido la palabra de Dios, nos invita como creyentes a entrar en el reposo de Dios, porque si no lo hacemos, estamos cayendo en una actitud de negar a Cristo, de negar la obra de Jesús, de negar lo que el Padre hizo a través de Cristo, y tendremos que dar cuentas por esa actitud. Y no solo eso, sufriremos las consecuencias de no disfrutar de lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Así que
Una de las razones es por eso, por la exhortación y también por el llamado de atención que el escritor le está haciendo a los creyentes. Pero lo otro es porque viene hablando que Cristo es el reposo. Cristo es el reposo. En Cristo tenemos el reposo verdadero que Dios prometió al conocer a Jesús. Por lo tanto, la escritura, cuando él introduce aquí la escritura, está haciendo relación al mismo Jesús, porque está haciendo esa relación entre Cristo y la palabra, porque Cristo mismo es la palabra viva, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Encontramos varias porciones en Juan y en el Apocalipsis donde se habla de Jesús como el verbo de Dios, como la palabra encarnada, la palabra viva de Dios, la palabra hecha carne. Así que cuando está hablando de la palabra, está hablando de Cristo. Y aquí podemos ver las características que el texto nos da, que también tienen que ver con las características de Cristo como Dios. Y algo lindo que nos enseña es esto, que el escritor también tiene esa intencionalidad. Por medio de la palabra de Dios es que vamos a encontrar a Cristo. La palabra de Dios tiene el objeto principal de guiarnos a conocer a Cristo Jesús y la obra del Padre en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Cristo, lo conocemos por medio de la palabra. Y si tú y yo queremos entrar en ese reposo, tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer a Cristo. Y al conocer al Cristo, ver el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para conocer a Cristo. Tú y yo necesitamos entender que es por medio de la palabra de Dios que conocemos a Cristo y hallamos el reposo que Dios nos dio a través de su Hijo. Y da unas características muy especiales de la palabra de Dios. Dice que es viva, así como Jesús es vivo, es real. La palabra de Dios es viva, tiene vigencia en todos los tiempos, permanece para siempre. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios, las palabras de Jesús son vigentes para todos los tiempos. Es actual, es relevante. La palabra de Dios nunca está pasada de moda. La palabra de Dios permanece para siempre, así como Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él y la palabra son vivos. Y Jesús está vivo y es vivo en tu vida, es vigente en tu vida, es acorde. Él es lo que tú necesitas en este momento, en esta realidad de tu vida. Sin importar los avances, sin importar los cambios, Jesús es vivo. Y la palabra que Él nos habla es viva y es pertinente para el tiempo de hoy. Así que es por esa palabra viva que hallamos ese reposo, porque tiene un consejo y una instrucción pertinente para el día de hoy en nuestras vidas. Asimismo es eficaz. Es decir, que cumple poderosa y fielmente los propósitos de Dios. Es eficaz. Esa palabra no tiene error. En Jesús no hay error y en sus palabras no hay error. Es eficaz. Ella cumple lo que ella misma dice. Ella es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera, es fiel, es limpia, es transparente, no hay engaño. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel y su palabra es eficaz porque cumple lo que Dios dice. Y la palabra de Dios muestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Así que cuando tú te estás acercando a Cristo, te estás acercando y a la palabra de Dios y a Cristo mismo, te estás acercando a alguien que es eficaz en lo que dice, en lo que hace, en lo que expresa. También es una espada de dos filos. Dice que corta hasta la profundidad. O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de cortar, de penetrar
hasta allá, hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Penetra. La palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar a lo más profundo de tu ser. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón y a nuestra vida, también podemos tener la oportunidad de que Cristo mismo penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y así mismo hallemos el reposo de Dios en él. Pero también como espada no solamente tiene la capacidad de cortar y penetrar, sino que hiere, produce un corte y ese corte genera una herida que nos duele. ¿Y qué hiere Jesús? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestra prepotencia. Hiere nuestro pecado, lo hiere y nos aflige cuando nosotros estamos confiando más en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias razonamientos, en nuestras propias capacidades. Nos hiere cuando estamos caminando en el pecado, penetra y hiere en el pecado, en el error que hemos cometido, llevándonos al arrepentimiento. Y dice, hace separación, dice, capaz de separar. O sea, cuando entra, separa, no solo entra, penetra hasta lo más profundo, hiere, pero también coge y separa el mal del bien, el pecado de lo santo. Por eso en la palabra de Dios nosotros encontramos ese trato hacia las áreas pecaminosas que no nos dejan vivir en su reposo, esa herida hacia todo aquello que no nos permite andar en su santidad, en su buena voluntad, pero también nos aparta y nos separa para entrar a vivir en esa santidad, en esa integridad y en esa pureza que nos permite vivir y disfrutar de su reposo. Y por último dice, es perspicaz, evalúa, juzga, porque discierne los pensamientos, conoce las intenciones del corazón y las juzga. Mira, hermano, el único que discierne y conoce a profundidad tus pensamientos y las intenciones que hay en tu corazón en lo que haces o dejas de hacer, es Jesucristo. Y nosotros cuando venimos a la palabra sentimos la mirada de Dios al interior de nuestro corazón por medio de lo que nos dice en su palabra, y ahí es cuando nos sentimos que Dios nos está evaluando y examinando nuestro corazón. Por eso el salmista decía, examíname, escudriñame y ve y mira si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Así que cuando Él trae la palabra, está trayendo a Cristo mismo. Cristo mismo es el reposo, pero Él mismo nos lleva a ese reposo por medio de la palabra. ¿Tú quieres hallar el reposo de Dios? Tienes que hallar a Cristo. ¿Y quieres hallar a Cristo? Tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra de Dios. Por eso, hoy día, una de las cosas que más lucha estamos teniendo es en leer la palabra de Dios y en asistir a los cultos para escuchar la palabra de Dios. Porque por medio de escuchar la palabra de Dios es que hallamos a Cristo, y al hallar a Cristo, esa palabra nos examina, penetra nuestros corazones, nos discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, hiere nuestro pecado, pero también nos da vida en él al apartarnos en santidad y llevarnos a vivir en su propósito. Y lo que menos quiere el mundo, Satanás, y aún nuestra propia carne, es ser examinados, ser escudriñados por Cristo para quitar de nosotros todo aquello que nos separa de Dios y nos impide hallar el reposo que Él prometió para nuestras vidas. Tú y yo necesitamos venir a la palabra, hermanos. Tú y yo necesitamos escucharlo a Él, atender a Él. Tú y yo necesitamos venir a la palabra.
Y quiero decirte que en verdad, no hay nada que pueda transformar nuestras vidas y llevarnos a tal reposo, sino Jesús. Y entre más tú y yo venimos en oración y a la palabra de Dios, vamos a hallar a Cristo. Y Cristo nos va a limpiar, nos va a transformar, nos va a sanar, herirá nuestro pecado, pero nos sanará para que tengamos vida y reposo en Él. Y entre más libres estamos de todo aquello que nos carga y nos agobia por la palabra de Dios, en verdad vamos a hallar el reposo de Dios. Por último, Dios es omnisciente. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él hace este cierre aquí en esta parte con esta palabra. No hay nada en nuestras vidas que estén escondidas de Jesús. No hay nada que esté oculto de su mirada. No hay nada que no esté desnudo y descubierto ante Él. Todo Él lo puede ver con sus ojos divinos, como lo dice Apocalipsis, ojos de fuego, que lo puede ver todo. Lo puede examinar todo de tu vida para saber qué es lo que necesitas. Y por medio de la palabra limpiarte, descargarte, liberarte, sanarte, restaurarte y ayudarte a entrar en el reposo que es Cristo Jesús y disfrutar de la gracia y del amor de Dios. Les invito a que oremos para que Dios nos ayude a esforzarnos a buscar a Cristo a través de su palabra y entender que su palabra es viva, eficaz, espada de dos filos, perspicaz y toda poderosa para darnos el reposo que Dios prometió a nuestras vidas. Padre, muchas gracias por este momento, por tu palabra y por permitirnos disfrutar, Señor, de ella. Ayúdanos a esforzarnos en buscarte, amado Jesús, a través de la lectura de tu palabra, del escuchar tu palabra, del buscarte a ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y permite, Señor, que cuando nos acerquemos a tu palabra, no lo hagamos de una manera religiosa o académica, sino en verdad tengamos un encuentro con el reposo de Dios que es Cristo Jesús. Y hallemos reposo y descanso a nuestras vidas al ser examinados, al ser escudriñados, al ser limpiados, al ser transformados, a ser liberados, sanados por Jesús a través de su palabra. Y tengamos vida en el reposo tuyo y vivamos quieta y reposadamente en estos tiempos, confiados en ti, asegurados en ti y esperanzados en ti. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos reposo y vida abundante. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una linda noche y ánimo. Esforcémonos por vivir en el reposo de Dios por medio de su bendita palabra en Cristo Jesús. Dios los bendiga y una feliz tarde. No olviden nuestros próximos encuentros con Dios el día viernes y nuestro culto el próximo domingo. Venga al culto, invite a sus amigos, invite a sus familiares a este tiempo y a este espacio que necesitan hallar reposo de Dios, que necesitan conocer a Cristo para que tengan reposo en sus vidas y un reposo que trae vida y vida abundante. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo desde aquí. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo
atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 yeah. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará